Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles. Bueno, nuevamente nos vemos en esta nueva cápsula en relación con inserción laboral en el módulo que constituiría el contexto histórico del mundo del trabajo. Bueno, una de las primeras concepciones que tenemos que establecer es que el trabajo ha estado desde nuestros más tiernos años, me refiero a como cultura, como civilización, o como especie más específicamente. Por ende, hablamos de prehistoria y hablamos también del elemento del trabajo que va a estar muy presente en la especie humana. Bueno, la prehistoria está en el 2.5 millones de años y está dividido en tres pequeños periodos que le denominamos paleolítico, mesolítico y neolítico. Acuérdense a grandes rasgos que el paleo es antiguo y lítico es piedra. Entonces mesolítico sería piedra media y neolítico sería piedra nueva. Ahí podemos distinguir varias características. Durante el primer microperiodo, que es el paleolítico, vemos una cultura eminentemente de carácter cazador. Principalmente eran nómades, porque perseguían o cazaban a sus presas. El uso de la piedra para cazar y modificar la caza, y el dominio del fuego o el descubrimiento propiamente como tal del fuego. Eso también facilitó la existencia no solamente de la alimentación y del procesamiento de los alimentos, sino que también la manipulación de herramientas que van a permitir hacer esta actividad de caza y de recolección. En un momento les dije que va a estar muy marcado por género el accionar. Bueno, tal vez no es tan así, pero por lo que entendemos sí hay una división muy fuerte entre lo que es hombre y mujer, ¿ya? Y la acción que cada uno cumple. Ahora, si nosotros lo vemos desde una perspectiva más práctica, la mujer puede tener los niños, más el hombre. eh, Sin un hombre se puede continuar con la especie, más sin una mujer no se puede continuar la especie o la prolongación de la especie. Entonces, en términos estrictos, una mujer es más valiosa que un hombre bajo esta perspectiva demográfica. Acuérdense que la población era minúscula, no es como hoy por hoy. Otra característica del Mesolítico va a ser una cultura cazadora eh, eh, que principalmente se va a ir transformando, modificando. Una vida estabilizada en la orilla de los ríos, agua dulce, la pesca y la captación de vegetales del entorno. Acá hablamos más o menos de ciertos elementos de transhumancia también, donde el ser humano va a ir moviéndose en relación con sus animales ya domesticados. Ya durante el Neolítico, el nacimiento de la agricultura y la domesticación propiamente de los animales, y primeros elementos eh, de ser sedentarios y viviendas estables y aldeas y desarrollo de la cerámica. Ya durante la edad antigua o clásica, ya que va a ser durante el 4000 a.C. o el 476 después de Cristo, vamos a ver ciertos elementos característicos, por ejemplo la aparición de la escritura. Acuérdense siempre que el punto de quiebre entre la historia y la prehistoria va a ser la escritura. La predominancia de las religiones politeístas. En el proceso evolutivo de las religiones está el politeísmo. Antes de ella era clan totémica, ¿cierto? Las clases sociales eran de carácter hereditaria, un elemento muy característico en este periodo, y se van a formar las primeras leyes, por ejemplo las leyes de Hammurabi, ¿ya?
Bueno, ya pasamos a la Edad Media o Medioevo o Edad Oscura, que va a ser entre el 476 y el 1453, aunque algunos estipulan de que va a ser en 1492 con el descubrimiento o el encuentro entre dos mundos de las Américas, ¿cierto? Pero lo dejo en 1453 después de Cristo. Y aquí vemos varios periodos, por ejemplo, la temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media, eh, con ciertas características, por ejemplo, la temprana Edad Media, donde podemos observar el surgimiento de este concepto propiamente como tal de Europa, las invasiones pacíficas provenientes de las estepas rusas o la zona oriental, producto de diferentes presiones, ¿ya? Cambios medioambientales, me refiero a presiones de otros individuos que van a invadir esos territorios, así que la población se desplace, ¿cierto? Una constitución de los primeros reinos germánicos, ¿ya? Y propiamente la mantención del imperio mal llamado imperio bizantino, que sería el imperio romano oriental, ¿ya? Que va a ser el baluarte o de la sobrevivencia de lo que había sido el imperio romano. Durante la Alta Edad Media vemos la configuración de los primeros estados europeos, y ahí vemos por ejemplo el carolingio, el otoniano, el Sacro Imperio Románico Germánico, y una segunda oleada de invasiones, ya gran parte de lo que va a ser la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. También vemos la consolidación del monoteísmo en la expresión de- del cristianismo, ¿cierto? Más específicamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la Iglesia Católica Apostólica, perdón, de la Iglesia Católica Oriental, que sería la ortodoxa, y esta teocracia obviamente pontificia. Ya durante la Baja Edad Media vemos la monarquía majestática, que es decir, la reverencia a la majestad, el surgimiento de la ciudad y el desarrollo de las universidades, por ejemplo la Universidad de Bolonia, que es del siglo XI, mil y algo. Y lo que a mí me interesa es que cambia más o menos esta concepción del trabajo, ya no es propiamente como mano esclava. Acuérdense que durante el mundo clásico la mano esclava es un elemento muy frecuente. Eh, no quiere decir que no deje de ser mano esclava, pero el concepto cambia. Hablamos de este surgimiento y este desarrollo propiamente del feudalismo, que proviene de la palabra feudo, donde va a estar este señor feudal y los siervos, los cuales tienen que trabajar en la tierra, a cambio reciben la protección del señor feudal y que también tienen que participar en las guerras de este señor feudal, ¿cierto? Y obviamente también pagar impuestos, ¿por qué no? Y aparece el primer concepto o lo que se denominaría un protocapitalismo, donde tiene mucha relación las cruzadas. ¿Por qué? Porque a través de las cruzadas se va a producir finalmente o se va a restituir, entre comillas, las rutas comerciales que en algún momento existieron durante el imperio romano, pero acuérdense que producto de su desarme en Occidente propiamente como tal, van a ir desapareciendo este punto de contacto, este comercio incipiente, y va a resucitar gracias a las rutas comerciales, perdón, en relación con las cruzadas, que va a generar finalmente el resurgimiento de estas rutas comerciales. A eso es lo que quería apuntar. Bueno, después quedamos en la Edad Moderna, que va a ser entre 1453, aunque, insisto, puede ser 1492, también es válido, a 1789 después de Cristo. Y vemos ciertos elementos muy interesantes, ya dentro de lo que va a ser el humanismo y la ilustración, donde va, por ejemplo, se
impulsa el desarrollo de un pensamiento de carácter antropocéntrico, o sea que la visión ya no es propiamente de lo divino, sino que propiamente del ser humano. Se va a profundizar el proceso de exploración de ultramar, ¿no?, del mundo europeo, y se va a encontrar, en 1492, se produce el encuentro entre dos mundos, que va a ser el mundo prehispánico y el mundo europeo. Y específicamente, ¿por qué hablo del encuentro y no del descubrimiento? Porque América ya existía individuos, propiamente no se puede hablar del descubrir si ya hay gente habitando, y habían desarrollado formas de civilización extraordinarias, ¿ya? Se inicia el comercio de esclavos africanos, las compañías y las factorías propiamente como tal, portuguesas, por ejemplo. Y durante este periodo los portugueses y los ingleses van a ser van a ser lucrativos en relación con la mano esclava o la mano negra en este sentido. Europa, principalmente a partir del siglo XVII, se produce una explosión demográfica. Recuerden que, por ejemplo, en 1330, sí, a ver, perdón, ya me acuerdo, 1346, se produce la peste bubónica, perdura un tiempo más, y obviamente hay varios brotes después de 1346, pero va a ser durante ese año lo más fuerte, y muere gran parte de la población europea, 3/4 de la población europea. Entonces es bastante población, y ya durante los siglos posteriores se produce una regeneración demográfica, una regeneración poblacional, y ya durante este periodo Europa alcanza, durante el siglo XVII, alcanza una explosión demográfica, cosa contraria de lo que ocurre en las Américas, donde se produce un fenómeno inverso de mucha cantidad poblacional que existía, comienza a morir, principalmente por los virus y las enfermedades traídas desde Europa, las cuales los indios no las conocían. ¿Qué es lo que me interesa? El comienzo de la primera revolución industrial, donde las formas de producción cambian, muy incentivado producto de lo antes mencionado, y se revive un elemento que ya está prácticamente extinto, entre comillas, y que va a ser la esclavitud y la mano de obra esclava. Edad moderna, bueno, entre 1453 y 1789, las etapas propiamente de esta revolución industrial es lo que vamos a ver. No me voy a profundizar tanto en lo que va a ser la edad moderna, ya lo vi a grandes rasgos. Sí, lo que me interesa, y no podemos dejar de olvidar que este módulo trata específicamente de inserción laboral, no propiamente de historia. Vemos ciertos elementos interesantes que nos complementan para entender el mundo del trabajo, pero no nos vamos a focalizar en esos aspectos. Dicho eso, vemos la primera, segunda y tercera, y por qué no decirlo, cuarta revolución industrial. Bueno, aquí vamos a ver la primera revolución industrial, que es entre 1750 y 1850, más o menos son 100 años. Las características principales, bueno, la localidad geográfica va a ser Inglaterra, el capital productivo va a ser la lana de oveja, y a través de la lana de oveja se va a hacer paños textiles, los cuales los escritos señalan de que no era de tan buena calidad. Estoy haciendo referencia a Eric Hobsbawm.
a comparación de otros lugares o otros puntos. Pero el punto inicial de este proceso, de esta revolución industrial, parte en Inglaterra. El motor energético, el que va a movilizar principalmente, va a ser el carbón o el vapor. Cambio del modelo industrial, o sea, las formas tradicionales o artesanales de la producción se van a modificar. Y aparece este concepto de edificios industriales, los cuales todavía no lo podemos observar y va a ser parte de nuestra propia realidad actual. Bueno, durante la segunda revolución industrial vemos ciertas características, las cuales ya, si te puedes percatar, no va a estar específicamente localizado en un punto, sino que ya va a estar un poquito más diversificado. Vamos a ver, por ejemplo, en Francia, en Países Bajos, mal llamado Países Bajos, perdón, mal llamado Holanda, bien llamado Países Bajos, Inglaterra o Reino Unido, y también en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual era una nación relativamente incipiente o recién muy joven durante este periodo, pero que ya comenzaba a dar sus primeros pasos muy importantes. También hablamos de la electricidad, del petróleo como motor energético. Aparece este concepto del Fordismo, que proviene de Ford, de los automóviles Ford, donde se produce eh, el bien en forma de cadena, o el producto en forma de cadena, donde un individuo ensambla una parte, el otro coloca otro, el otro así va colocando otra parte, y ahí vemos la producción en cadena propiamente como tal, y se va a denominar Fordismo. Aparece el concepto del sindicalismo y el mutualismo. Acuérdate que en 1849 se establece el manifiesto comunista por Karl Marx y Friedrich Engels, que ellos son, yo los llamaría eh, finalmente el punto eh, de presión, o sea, el punto donde se genera la presión, donde se verbaliza lo que las clases trabajadoras propiamente sentían, el malestar que sentían, eh, la opresión que sentían, y ellos lo manifiestan de forma escrita a través de lo que va a ser este manifiesto comunista, donde específicamente habla sobre la clase proletaria, ¿cierto? Y los cambios que se debieran hacer. Pero es producto de efectivamente esta presión social o estos abusos sociales específicamente hacia los trabajadores, los cuales venían principalmente de los campos hacia las ciudades para buscar una mejor perspectiva de vida. Y el concepto del mutualismo, bueno, son estas mismas asociaciones de trabajadores que intentan de una forma ayudar o ayudarse entre los mismos trabajadores. La mano de obra especializada, ya comienza a tener sentido este concepto de mano de obra especializada propiamente como tal, no tan sofisticadas como lo que vamos a ver ya durante la tercera y cuarta revolución industrial, pero sí comienzan a aparecer los primeros elementos de esta mano más especializada, que generan ciertos elementos particulares. Y obviamente cabe destacar la diversificación económica, ¿no? O sea, aparecen nuevas industrias. Por ejemplo, la de Kentucky Fried Chicken, KFC, la comida rápida me refiero, McDonald's, Coca-Cola, etcétera. O sea, todas estas empresas comienzan a aparecer que no son tradicionales, que no generan productos tradicionales como por ejemplo las telas o los paños textiles, sino que van a generar otros elementos y van a abordar otros mercados y van a ir respondiendo a necesidades que la misma sociedad va a ir teniendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, ya durante la década del 20 comienza a aparecer los congelados, las comidas congeladas. Obviamente en el periodo no tiene tanto éxito, porque muy pocos tenían nevera o refrigeradores,
pero con el tiempo se va a transformar en un elemento importantísimo. Y ahora, en el presente, los congelados son parte de nuestra existencia, ¿ya? A eso me refiero con nuevas industrias. Bueno, la tercera revolución industrial, de 1945 hasta el presente, en estricto rigor, y algunos señalan de que efectivamente ya no estamos en la tercera revolución industrial, estamos en la cuarta revolución industrial, la 4.0, y que más o menos el punto de quiebre va a ser 1980 con el desarrollo de la Internet y de las telecomunicaciones, ¿cierto? Pero mantengámonos acá, digamos que en estricto rigor todavía estamos o teóricamente, mejor dicho, estamos en la tercera revolución industrial. ¿Cuáles van a ser las características de esta tercera revolución industrial? Bueno, van a ser la globalización, perdón, la globalización o la aldea global, la revolución de estas telecomunicaciones. El motor energético va a cambiar, va a ser la energía nuclear o termonuclear, y aparece este concepto de revolución de energías limpias, que cada vez está tomando más protagonismo. El desarrollo de las inteligencias artificiales, donde la podemos ver ya muy presente en nuestra propia vida cotidiana. Por lo general se pierde este elemento del sindicalismo, la unión de los trabajadores, una profesionalización y una especialización en el mundo laboral. Ya lo comenzamos a ver durante esta tercera revolución industrial. ¿Qué más cabe señalar en esta cuarta revolución? Que ya ha habido mayor grados de especialización en ciertas áreas particulares. ¿Qué es el trabajo? Bueno, en algún momento le dije de que lo íbamos a definir, ahora lo estoy definiendo. Y la definición textual sería la actividad propiamente humana, la cual puede ser entendida como un recurso que involucra un intercambio dinámico y equivalente. Tenemos otra definición, en realidad establecí tres definiciones en relación con lo mismo, que va a ser un capital, o sea, la mano de obra, y se va a referir a la capacidad productiva del trabajo, o sea, del conocimiento y de la habilidad, que puede ser mejorada mediante la educación y la capacitación. Y finalmente quedamos con la tercera, la cual sería: el trabajo es la base de toda actividad productiva e incluye todas las actividades humanas que generan o producen bienes y servicios. Este está muy directamente involucrada con la cápsula, la otra cápsula, que es necesidad de recursos productivos. Aquí solamente lo establezco a grandes rasgos. Si quieres profundizar más, puedes verlo en la otra cápsula, que habla sobre necesidades y recursos productivos. A grandes rasgos están los sectores primario, actividad de extracción; sector secundario, actividad de transformación; y sector terciario y actividad de bienes y servicios. Bueno, aquí había una pequeña tarea que está cuando hice la retroalimentación a la clase propiamente como tal, sobre lo que era la revolución tecnológica, lo que se refería a esta globalización económica, específicamente sobre lo que va a ser la globalización en este mundo laboral. Acá a grandes rasgos te voy a decir que la revolución tecnológica ha quedado clarísimo que cuando hablamos de estas revoluciones tecnológicas, hablamos de los avances o de las diferentes herramientas que el ser humano va generando para mejorar su condición de vida y para ir dando respuesta a ciertas problemáticas que comienzan a aparecer. Cuando hablamos de esta globalización económica, bueno, hablamos ya de que efectivamente un país depende de otro y así en su conjunto, porque una situación particular en un lugar del planeta va a generar directamente una consecuencia en otros, eh, a corto o a largo plazo, porque vivimos prácticamente en una aldea global, vivimos prácticamente en un lugar donde específicamente eh, las líneas territoriales se han vuelto un poco difusas, ¿ya?
Y por eso efectivamente observamos este intercambio tanto de importación de exportación, también de elementos económicos y financieros. Bueno, en fin, ya los voy a ir definiendo eh, un poquito en un rato más. La globalización en el mundo laboral, bueno, eh, tú puedes estudiar ciertos elementos técnicos, por ejemplo, tomar tu persona e irte a otro país, y esto es un elemento de realidad la cual antes no existía. Bueno, y también es cómo es la economía en un mundo global. Entonces, lo primero que tenemos que señalar, y yo lo he repetido de forma ya incansable, que va a ser esta mundialización de la producción, específicamente una deslocalización por parte de las industrias que se van fuera de su lugar de origen, producto de ciertos elementos que van a ser no menores, que buscan una legislación laboral mucho más flexible, donde específicamente hay ciertas condiciones, por ejemplo, medioambientales, donde son más laxas, y donde específicamente los impuestos son relativamente mucho más bajos, y lo más importante es que la mano de obra sea relativamente mucho más barata que los países desarrollados o los países más ricos. Y por eso se va produciendo finalmente esta deslocalización y van a colocarse o a instalarse en otras partes del planeta o en otros países donde las condiciones son mucho mejores. Bueno, el aumento del comercio internacional ya durante la década del 70 podemos ver este aumento, este eh, incremento en relación con lo que va a ser el comercio internacional. Un fenómeno que también va a ser muy particular es lo que se le denomina el patrón dólar, o sea, Estados Unidos deja de mantener, o el mundo deja de tener este patrón oro, eh, el cual la divisa por excelencia era el dólar, perdón, que era el oro, y pasa en 1971 a constituir el patrón dólar, o sea, todos los elementos de intercambios se van a realizar a través del dólar, la dolarización, y se crea principalmente una moneda internacional que va a ser el dólar. Y eso también genera finalmente eh, o intensifica el comercio internacional. Y también se va a producir otro fenómeno muy interesante que va a ser el auge del comercio de bienes, pero más específicamente intensivos en el conocimiento, o sea, el desarrollo de fábricas, o una fabricación mejor dicho, eh, elaborando ciertos elementos tecnológicos, los cuales involucran obviamente un elemento de investigación y desarrollo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos la informática o la media, mediática, informática o la mediática, entre otros elementos. ¿Ya? El crecimiento de los flujos financieros, bueno, eh, posibilita de que existan elementos tan básicos como cuando usted puede ir a comprar o puede eh, realizar transacciones internacionales. ¿Ya? Y ahí yo le decía de que puede utilizar la Visa, ¿cierto? O la Mastercard y después pagarla en 32 años en cómodas cuotas, pero lo bailado, lo comido y lo bailado no se lo quita nadie. Bueno, bajo esta lógica podemos ver que efectivamente se producen estos flujos financieros ya también a gran escala, ¿cierto? Donde se pueden, hay, donde organismos propiamente como tal realizan ciertos tipos de operaciones especulativas, obviamente con un fin de obtener ciertos beneficios, que va a ser a través de esta compra y venta de moneda, tanto bonos del tesoro, fondos de inversión o otros productos financieros.
Bueno, también vemos la interconexión de la economía, donde específicamente esta economía globalizada va a configurar finalmente un sistema mundial altamente y vinculada tanto con lo que va a ser estos flujos comerciales, financieros y también tecnológicos, los cuales finalmente va a producir ciertos elementos, por ejemplo, esta compra y venta de bienes y servicios, que pueden hacer a nivel mundial. Y esto es producto finalmente gracias a esta interconexión tecnológica y que va a facilitar todos los que va a facilitar todos los procesos y las va a hacer prácticamente instantáneas. Ejemplo de ello es que si yo quiero hacer un depósito de este país a otro país, lo puedo hacer. De hecho, ahora lo hacemos prácticamente de forma instantánea con nuestros celulares, ¿cierto? A solamente un clic y la persona donde esté puede recibir la plata de forma inmediata. Y esto es producto de este fenómeno que es la interconexión de la economía. Modelos o modelos de producción actual. Bueno, una de las principales características de esta sociedad eh, es la información, ¿ya? Y también muy vinculado con lo que va a ser este crecimiento de servicios, ¿ya? Ahora, finalmente, gran parte de la población está ocupada, esto más en los países desarrollados, en esta área que es de bienes y servicios, y que tiene ciertas fases del sistema productivo, lo cual lo vamos a ver, que por ejemplo es el estudio del mercado, la asesoría financiera, la producción, los servicios, postventa, atención al cliente, mantenimiento y reparación, instalaciones tecnológicas, control de calidad, comunicaciones, diseños, publicidad, transporte y distribución de logística, entre otros. Ahora, el poder de las multinacionales, bueno, ahí no se ve muy claro. Eh, Vemos otro elemento muy interesante, que son los tratados internacionales, los cuales pueden ser tanto unilaterales, bilaterales o multilaterales. Chile está inserto dentro de esta economía y ha generado diferentes tratados internacionales. Por ende, esta política económica de apertura ha permitido finalmente concretar una serie de tratados y convenios internacionales con los Estados Unidos o otros bloques económicos. También hay un elemento que va a ser muy importante, la economía es un tema de confianza y se establece elementos, por ejemplo, de cierta estabilidad tanto política, social y económica, que van a resultar finalmente en un elemento atractivo o potencial para esta inversión. Y, y Chile hasta hace un tiempo atrás tenía bajo riesgo, por ende era un país muy atractivo dentro de lo que era la región para generar finalmente esta inversión. Eh, Todavía sigue siendo relativamente bien, bueno invertir acá en Chile. Sí hay ciertos elementos, por ejemplo la constituyente, que genera ciertos resquemores por parte de los inversionistas. Si no mal recuerdo, Uruguay y Chile, no, Paraguay y Chile, no, miento, Uruguay y Chile están dentro de los mejores países para generar inversión hoy por hoy. Bueno, aquí podemos observar de la posición estratégica donde se encuentra Chile,
que se denomina la Cuenca del Pacífico, donde efectivamente, como ustedes pueden constatar en el mapa, hay una gran cantidad de países y que efectivamente hace muy atractivo nuestro posicionamiento para poder finalmente invertir en estos otros, o mejor dicho, un puerto, una puerta para con los otros países, ¿cierto? Tanto de Asia como Australia, los Estados Unidos o América del Norte, ¿cierto? Y también con otros vecinos. Bueno, la apertura del comercio, bueno, tenemos que hablar de importaciones y exportaciones. Cuando se constituye un elemento principal que va a ser de importaciones, estamos señalando de que lo que el país no puede producir, por ende, lo que requiere importar de otros puntos, por ejemplo, las maquinarias, los vehículos, ciertas materias para la industria, para los bienes de consumo, combustibles, etcétera. Y la exportación es lo que el país produce, por ende, ciertamente exportamos ciertas materias o ciertos recursos de carácter natural. Lamentablemente no nos hemos desarrollado, no hemos generado una matriz industrial sólida de carácter pública o de carácter privada. A todo lo contrario, en todo caso, todas las industrias estatales se comenzaron a deshacer de las industrias estatales, se las vendieron a privados y finalmente privados reunieron capitales extranjeros. Y las empresas que prácticamente no funcionaban desaparecieron. El trabajo en el mundo global, bueno, me pueden decir, señor profesor, en realidad usted nos está hablando de ciertos elementos económicos, pero propiamente no del mundo del trabajo, pero les quiero señalar de que sí hay cierto lineamiento, era necesario ir explicando algunos elementos económicos para poder comprender o visualizar este concepto del trabajo y que queramos o no queramos, el trabajo hoy por hoy está también inserto en esta globalización o en esta interconexión y aquí lo podemos observar claramente, lo que va a ser este mercado laboral y que finalmente el trabajo va a ser uno de los principales factores de la producción junto con lo que va a ser la tecnología y las materias primas y el capital. Y en la mayoría de las economías actuales el valor económico del trabajo está determinado por el libre juego de la oferta y la demanda entre quienes buscan vender sus fuerzas de trabajo y quienes necesitan incorporarlas a sus procesos productivos. Recuerdo hace unos par de semanas atrás cuando los empresarios en Estados Unidos le decían al presidente Biden de que la gente no quería trabajar por los bonos y ahí Biden le dijo, bueno, aumentale el sueldo. Y ahí no estamos hablando precisamente de un modelo socialista, no estamos hablando específicamente de un modelo capitalista donde está regido por lo que es la oferta y la demanda, y que específicamente si hay un elemento tanto de oferente como demandante, eh, y el demandante requiere de esta fuerza laboral, esto va a generar finalmente una oferta y va a mejorar las condiciones de este demandante, o sea, de este oferente, para poder finalmente cumplir con las cuotas de producción. ¿Ya? O sea, un juego de capital muy interesante. Eh, por esta razón, el conjunto de relaciones laborales se denomina mercado laboral y está constituido por todos los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, que van a desarrollar una labor a cambio de un pago. Y no se incluye a quienes trabajan gratuitamente, por ejemplo, acá en Chile están los bomberos. Y este elemento va a ser muy interesante, muy significativo, lo cual ya lo vamos a ver.
vemos dos agentes o dos individuos dentro de la sociedad, uno que es la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Vamos a observar que la población económicamente activa es todo aquel individuo mayor de 15 años que va a cumplir una función laboral, propiamente como tal, hasta más o menos su fecha de jubilación, ¿ya? Y ahí pasa específicamente a convertirse en una población económicamente inactiva, la cual también está regida entre los 0 años hasta más o menos 15, 18 años, o cuando te insertas en el mundo laboral y después de la jubilación hasta que te mueras, entras en esta categoría de económicamente inactiva. Bueno, también observamos el trabajo dependiente e independiente. El trabajador dependiente va a corresponder a todas las relaciones laborales en que existe un vínculo tanto de subordinación como de dependencia. Es decir, que va a estar sometido bajo un empleador, el cual le va a dar ciertas instrucciones y lo va a fiscalizar para que finalmente cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, respecto a la jornada laboral, ¿ya? La jornada de trabajo. En cambio, podemos ver eh, que tiene ciertos elementos, por ejemplo, que va a recibir un salario, que tiene ciertos beneficios, por ejemplo, las vacaciones, y si es efectivamente despedido bajo cierto lineamiento de la norma, puede acceder a ciertos tipos de compensaciones. En cambio, el trabajador dependiente va a ser principalmente aquel que no tiene un grado de subordinación, por eso trabaja de carácter independiente, no dependiente. Eh, Ahora sí tiene ciertos elementos de falencia, por ejemplo, de que ciertas prestaciones sociales se ven comprometidas o que el dinero va a depender directamente de lo que gana, ¿cierto? Y ahí vemos ejemplos tanto de profesiones que se pueden realizar de carácter libre, o la profesión libre, por ejemplo los abogados, los ingenieros, los médicos, los contadores, y otros que específicamente oficios, ¿cierto? Como los gafites, los electricistas o los maestros de la construcción. La nueva tendencia laboral, bueno, en relación con esta revolución tecnológica ha influido notablemente en el mundo de la producción y el trabajo, eh, desdibujando principalmente este paisaje laboral de forma tan rígido tradicional. Eh, Existe desde esta revolución industrial eh, el de la fábrica, las tareas mecánicas, de los obreros empleados a tiempo completo, con perspectivas de carrera, lo cual nuestros padres nacían, vivían y prácticamente morían dentro de la empresa, lo cual ya no es así. La globalización exige convivir en un mundo en constante cambio, donde las personas deben aprender informática, idiomas, desarrollar una serie de competencias que les va a permitir finalmente desenvolverse en este mundo cada vez más competitivo. Se establecen nuevas exigencias laborales de, de que finalmente va a generar una transformación y se van a establecer nuevos requerimientos para estos trabajadores con mayor preparación y capacitación para adaptarse finalmente a las transformaciones de este mundo de carácter productivo. La tecnificación de los procesos industriales, bueno, exige menos mano de obra, pero muy calificada. Los trabajadores menos preparados serán los más afectados por el desempleo. Y ya lo pudimos observar, por ejemplo, con el desarrollo de estos nuevos elementos robóticos, androides, que finalmente van a ir reemplazando las funciones tradicionales o conservadoras que veníamos haciendo los seres humanos. Cabe destacar o cabe señalar de que aquí se va a abrir un punto de discusión constante
¿Por qué motivo? Porque específicamente, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya desde 1948, y el Pacto de San José de Costa Rica establece que el trabajo es un derecho humano. Ahora, para entrar en disyuntiva, si efectivamente ciertas funciones ya no lo van a hacer el ser humano y van a ser reemplazados por máquinas, entonces, ¿en qué condición queda el ser humano? Acuérdense, estamos viviendo esta cuarta revolución industrial, entre comillas. Lo vamos a observar también con el cambio de los automóviles, que ya van a ser total y absolutamente autónomos. No van a necesitar específicamente la presencia humana. Lo vamos a ver también con los buses, ¿cierto? Eh, y finalmente con todo el sistema de transporte. Entonces eso también genera que mucha gente vaya a quedar desempleado y se establece como un tema el cual las futuras generaciones, o tal vez no en mucho tiempo más, 5 o 10 años más, tal vez menos, estemos discutiendo estos temas. Modernización industrial. Se moderniza la industria tradicional y algunos se trasladan a los países menos desarrollados. Esto principalmente para abaratar costos y generar mayor rentabilidad. Y por lo que yo había mencionado anteriormente, que hay ciertos tipos de legislaciones en relación, eh, son mucho más laxas, por ejemplo, el aspecto medioambiental, y que finalmente genera por consecuencia directa un mayor desempleo en los países desarrollados. ¿Ya? Estados Unidos, eh, claro ejemplo de ello, Detroit, que en algún momento se le llamó el motor de América y prácticamente ha quedado abandonada, principalmente por estas consecuencias. ¿Ya? No era tan barato mantener la mano de obra, era una mano de obra cara, entonces finalmente las empresas se deslocalizan, se van a otro punto del planeta donde los costos de mano de obra son mucho más baratos. Sectores de servicio. Bueno, el sector de servicio es una de las áreas donde la flexibilidad laboral, la exterminación del empleo se ha dado con fuerza en los últimos años. Eh, Encuentro que es un poquito frágil este aspecto, este servicio. Eh, Ejemplo de ello es el turismo, donde es 100% un servicio, pero no hemos percatado que específicamente producto de esta pandemia es un sector que ha sido altamente golpeado, o los restaurantes, ¿cierto? Donde específicamente se presta un servicio y que si hay un confinamiento y esta situación particular se ve bastante precarizada la situación. Desarrollo tecnológico. Bueno, el desarrollo tecnológico ofrece nuevas posibilidades, pero también tiene otra contraparte, que es tanto la capacitación como la educación. Y también se establecen lineamientos muy interesantes. Por ejemplo, lo que en este momento estamos realizando, que es esta educación a distancia, lo que va a ser el teletrabajo, las compras por internet y que puedes hacer operaciones monetarias en cualquier parte solamente a un clic utilizando tu celular, ¿cierto? Flexibilidad y rotación laboral. Ya durante las últimas décadas esta tendencia laboral apunta hacia un aumento considerable del trabajo parcial y de un crecimiento del trabajo independiente. Finalmente, con el fin de abaratar costos, las empresas van a contratar las prestaciones de servicios tanto externas, esto se ha transformado en un elemento muy normal, donde las empresas propiamente tienen un cierto personal, pero para generar ciertas instancias
contratan a otra empresa externa que le presta el servicio, lo cual antes no era normal. Por lo general, las empresas contrataban al personal que se requería, no sé, por ejemplo, guardias de seguridad, personal de aseo, personal de oficina, y todo eran parte de la misma empresa y finalmente podían llevar años y años y años y incluso, ¿por qué no?, ascender en los puestos, lo cual ya bajo esta perspectiva de flexibilización y de rotación laboral prácticamente se hace imposible. Bueno, las empresas contratan las prestaciones de servicios externos para trabajadores temporales durante el año de acuerdo a las necesidades de la producción y ahorrándose así los costos previsionales y de indemnización que significaba mantener a un trabajador de forma permanente. Aumento del desempleo. Bueno, ante esta situación habitual de un trabajador era tener un empleo a tiempo completo. Bajo esta nueva perspectiva, la gran mayoría ya no tiene estos contratos que antes eran de carácter indefinido y que te proporcionaban una gran cantidad de beneficios tanto de previsiones sociales como de seguridad. Ejemplo de ello era las vacaciones, las pensiones, etc. Y hoy va a predominar específicamente esta reducción de estos beneficios sociales y va a generar finalmente empleos más informales y flexibles, con ciertas jornadas parciales y a domicilio o de forma temporal. Eh, por una parte puede ser buena o por otra parte puede ser mala. Yo le había mencionado el ejemplo de los Estados Unidos, donde específicamente una baby sister cuida a los niños, cobra por hora, está a cierta cantidad de horas y nada más. Una persona que haga aseo está por unas ciertas horas, después puede ir a trabajar en otro lado y así. Incluso puede ganar muy buen salario. Por eso tiene cosas a favor y cosas en contra. El incremento de la participación de la mujer va a ser muy interesante. Ya durante principios del siglo XX vamos a ver que la mujer va a tener una participación muy significativa dentro de lo que va a ser el mundo laboral. Eh, Solamente cabe señalar que durante la Primera y más específicamente Segunda Guerra Mundial, la mujer fue un factor importantísimo en este proceso productivo y capital, donde en algún momento se pensó que la mujer no tenía espacio, ha comenzado a tener espacio y bueno, poco a poco los espacios se han ido abriendo. Sí es cierto de que se debe mejorar las condiciones salariales de la mujer, eh, pero en las sociedades occidentales poco a poco esto va avanzando, ¿ya?, y va a ir mejorando. Bueno, esto va a ser muy interesante. De acuerdo a las cifras de nuestro mercado laboral, las mujeres están sobre representadas en el mercado informal, principalmente a través de los servicios domésticos, ¿ya? Eh, Hay una precarización de una forma en relación con, con el trabajo. Eh, Ahora, en su contraparte, que va a ser el sector formal, van a seguir concentrándose en pocas ramas, principalmente en ciertos servicios comunales, tanto sociales y personales, comerciales, en tanto los hombres están más diversificados. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, en el mundo de la docencia, yo he visto mucho más mujeres que hombres, ¿ya?, haciendo docencia. Ahora, no sé si es la misma realidad en las universidades, que ya es otro mundo,
pero específicamente tanto en básica como en enseñanza media es muy característico la presencia de mujeres, e incluso ocupando puestos altos, puestos elevados dentro de los equipos de gestión. La calificación laboral y la capacitación, a pesar de las cifras favorables y de desarrollo económico que experimentamos en nuestro país durante los últimos años, persisten problemas de productividad. En gran parte se vinculan con la baja calificación laboral de la población económicamente activa. Y bueno, con esto terminamos. No obstante, este hecho ha comenzado a revertirse paulatinamente a partir de la ampliación de las coberturas tanto educacionales, ya durante lo que va a ser el siglo XIX, perdón, ya a mediados del siglo XX, dando nuevas generaciones mayormente cualificadas, mejor educadas. Sin embargo, la rapidez de los cambios económicos, tanto tecnológicos como laborales, exigen que cada trabajador esté en constante capacitación y perfeccionamiento. Como sociedad global, específicamente el mundo del trabajo ha venido o está siendo sometido a altos cambios. Vamos a ver grandes transformaciones. Las industrias ya no van a ser como antes, e incluso tal vez la precarización laboral se transforme en un elemento mucho más normal o incremente. ¿Ya? Eh, También, por ejemplo, están estas nuevas industrias que están apareciendo en relación con Internet o en relación con las telecomunicaciones, con las redes sociales. Eh, Ejemplo de ello, Uber, ¿ya? Que en estricto rigor no tenía ningún automóvil, pero prestaba el servicio de taxis, o Airbnb, que no tenía, eh, era el mayor que prestaba el servicio hotelero y no tenía ningún edificio, y que efectivamente las personas tenían un apartamento, una casa, tenían una pieza y la arrendaban a través de esta aplicación. Otro ejemplo de ello va a ser Corner Shop, eh, y que finalmente genera un cambio en las formas de las industrias y también en las relaciones laborales. Ahora, creo sinceramente de que hay ciertos elementos que deben ser eh, llevados a la normalización, legal me refiero, eh, para evitar ciertas situaciones engorrosas que finalmente perjudiquen a los trabajadores o dañen a los trabajadores y que afecten gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, chiquillos, chiquillas, nos vemos en la próxima cápsula.